Muy buenas noches a todos. La Escuela de Formación en Ingeniería y Tecnología Yachay les da la bienvenida a la mini maratón de estructuras de madera. Yachay es una escuela de formación con presencia en Latinoamérica, comprometida con la formación de estudiantes y profesionales en temas y herramientas relacionadas con la ingeniería estructural y sismo resistente. En la página web y redes sociales de Yachay podrán encontrar información sobre próximos cursos y conferencias. La sesión de hoy se llevará a cabo en 3 partes. La primera de ellas titulada Evaluación del efecto de las capas no estructurales en la respuesta lateral de muros de entramado ligero de madera, a cargo del ingeniero Diego Valdivieso, quien es ingeniero civil de la Universidad de Santiago de Chile, es candidato a doctor del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante de doctorado en la Universidad de Colorado Boulder. Su investigación se centra en el estudio de efectos de acoplamiento 3D y elementos no estructurales en la respuesta dinámica de edificios de entramado ligero de madera en zonas de alta sismicidad. Además, Diego ha estudiado aplicaciones resilientes ante eventos naturales en Puerto Rico y ha dictado cátedras de análisis sísmico, dinámica de estructuras, diseño estructural con CLT en la Universidad de Santiago de Chile e ingeniería antisísmica en la Universidad Andrés Bello con sede en Santiago. Damos la bienvenida al ingeniero Diego. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me pueden... Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Esta presentación de estudio del efecto de las capas no estructurales en la respuesta lateral de edificios de madera forma parte de mi estudio de tesis doctoral que estoy llevando a cabo entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la University of Colorado Boulder, y partió de la necesidad o de la pregunta de si realmente los modelos mecánicos que actualmente representan el comportamiento de estructuras de madera representa adecuadamente o de forma certera el comportamiento de las estructuras de madera. Y la reflexión que nosotros teníamos al partir de esta investigación es que se necesita un mejor entendimiento del comportamiento mecánico de las estructuras de madera en términos de edificios de entramado ligero de madera, con el fin de poder lograr obtener diseños coste eficientes desde un punto de vista técnico y también económicos en el diseño estructural. Y por lo tanto, a partir de esta pregunta y de esta inquietud de lograr un mejor entendimiento, evaluamos que en esta presentación vamos a entregar un contexto respecto de poder responder esta pregunta, algunos objetivos, la metodología que se llevó a cabo para evaluar el efecto de las capas estructurales y hablar un poco sobre los resultados y posibles conclusiones. Entonces, en un principio y dando como contexto, como respuesta a este interrogante de que necesitamos obtener un mejor entendimiento en el comportamiento estructural de madera, evaluamos que habían 3 componentes principalmente que no han sido abordadas en los modelos mecánicos actuales. El primero es que cuando nosotros tenemos una estructura de entramado ligero de madera, esta estructura, o cualquier estructura de madera, debe ser protegida para el efecto del fuego, como son placas de isocartón, para la protección del fuego, etcétera, y además tengo distintos elementos de fachada que se van a instalar sobre mi muro. Y por lo tanto, el efecto que vayan a tener estas múltiples capas, como aparece acá en la respuesta lateral del muro, es algo que es necesario poder entender de cara a poder lograr estos diseños coste eficientes. Lo segundo es que cuando los muros forman parte del layout de un edificio, en realidad no se encuentran aislados, y en realidad los modelos actuales asumen eso, es decir, nosotros en el análisis tridimensional de edificios asumen modelos pseudo-tridimensionales donde los muros solo tienen resistencia en una dirección, y por lo tanto era necesario entender cuál era el efecto tridimensional del acoplamiento de muros, y además poder entender cuál es el efecto del acoplamiento de la rigidez fuera del plano que tiene los diafragmas de piso en la respuesta lateral de los muros. Si bien estos dos últimos tópicos no serán evaluados dentro de esta presentación, sí forman parte de esta investigación macro que busca poder obtener un mejor entendimiento del comportamiento de edificios de madera en zonas de alta sismicidad. Y por lo tanto, como objetivo principal detrás de esta investigación, que da lugar a esta presentación, era poder entender cuáles son las variables físicas que controlan estos 3 aspectos que presenté anteriormente. Y para eso nos propusimos
una metodología basada en caracterización experimental de cada uno de estos componentes. Entonces, partimos desde la base de poder tomar ejemplos de edificios de hasta 15 pisos, construidos con tanto entramado ligero de madera como con otras materialidades, y poder identificar cuáles eran los sistemas constructivos en términos de entramado ligero de madera que eran necesarios poder considerar dentro de la siguiente etapa experimental. Luego, propusimos realizar un levantamiento a nivel de pequeña escala de cuáles eran las componentes básicas que nosotros necesitábamos para luego poder explicar el comportamiento global. Para luego, y tal como se puede ver en esta zona de acá, poder estudiar el efecto 2D de las placas de yeso de protección al fuego, en este caso placas de yeso cartón, en la respuesta lateral de muros de entramado ligero. Y eso da lugar a lo que vamos a ver en esta presentación, donde en la realidad, cuando nosotros tenemos, tal como comentaba anteriormente, un muro de entramado ligero de madera, este se compone de múltiples capas. La capa en naranjo que ustedes pueden identificar corresponde a el tablero estructural, típicamente de OSB, o puede ser de terciado o plywood, que se dispone por sobre los elementos de madera, en ese caso el entramado de madera, para poder dar rigidez lateral al muro. Es decir, estas placas que se unen por clavos, como aparece ahí en la imagen, es la encargada de poder dar estabilidad lateral al muro. Sin embargo, y como les decía anteriormente, dependiendo de la cantidad de tiempo que se requiera de protección al fuego para estos muros, puede ser puedo tener protección F60, es decir, que tenga que resistir 60 minutos de exposición al fuego, hasta F120, para el caso de este estudio, nosotros vamos a tener que disponer distintas capas de protección para poder llegar al cumplimiento normativo en términos de protección al fuego. Entonces, la idea o la motivación detrás de este estudio es poder evaluar cuál es el efecto estructural en la respuesta lateral del muro, porque actualmente ese efecto no es considerado dentro de los códigos de diseño ni en los modelos mecánicos actuales. Entonces, tal como les decía anteriormente, para poder llevar a una adecuada evaluación de este efecto, necesitamos evaluar dicho efecto en distintas escalas. Una primera escala es poder caracterizar a nivel de la conexión entre las placas que arrastran al muro y el frame de madera, tal como se puede ver acá, una unión clavada, caracterizar cuál es la constitutiva que rige el comportamiento de esa unión, de tal forma de que luego podamos alimentar el comportamiento de un muro completo a partir de la información de la constitutiva de un clavo o de una unión atornillada, etcétera, para luego con la información a nivel de muro poder llevarla hacia la modelación de un edificio y poder evaluar el efecto general el efecto de las capas no estructurales en la respuesta lateral de un edificio. Entonces, para ello, en una primera instancia, hicimos una caracterización del comportamiento de las uniones de estas múltiples capas, es decir, la capa entre el frame de madera, como se puede apreciar acá, con placa de OSB externa solamente, también placa de OSB más una placa de yeso, o placa de OSB más dos placas de yeso, que era lo que nosotros íbamos a tener como configuración del muro estudiado. Entonces, con eso pudimos identificar distintos comportamientos dependiendo del tipo de unión que nosotros estuviésemos analizando. La típica unión, que es la de OSB al frame de madera con clavos, siempre presenta una alta ductilidad, como pueden ver en la curva negra. Estos son los ensayos monotónicos, con una carga máxima de aproximadamente 2 kN, pero que se caracteriza, tal como he mencionado anteriormente, por una alta ductilidad. Es decir, una alta capacidad de desplazamiento es la que vamos a obtener al utilizar este tipo de conexiones. Por otro lado, las conexiones con clavos, con tornillos, que es el típico tornillo drywall que se utiliza para la unión de las placas de yeso cartón a los muros de madera, que se indican acá en rojo, presentan una alta rigidez inicial y una carga máxima superior a la de los clavos, pero tienen un efecto reducido en términos de capacidad de formación. Por lo tanto, a partir de estos resultados monotónicos, deberíamos inferir que el efecto que puedan tener las capas no estructurales unidas con tornillos va a ser relativamente en ciclos tempranos del comportamiento no lineal de un muro.
Y por otro lado, otro tipo de unión que se utiliza bastante en el medio local para poder adherir las placas de yeso cartón sobre las estructuras sobre los muros de madera, son las grapas, donde las grapas se instalan principalmente a nivel industrial para poder unir estas placas de isocartón sobre los muros, y podemos ver que su respuesta es bastante moderada. Y esto coincide con los estudios que se habían realizado en Canadá hace un tiempo, en que la respuesta del efecto que puedan tener la unión engrapadas en las placas de isocartón va a depender mucho de la calidad de la grapa que nosotros dispongamos y también de la instalación. Pero aún así, siendo bien instalada y de buena calidad, su resistencia es bastante menor comparado con la unión de tornillos. Entonces, acá podemos ver que además de ensayos monotónicos, es decir, que aplicamos una carga hasta que se obtiene la falla total del elemento, también se generaron uniones cíclicas que eran importantes para poder evaluar el efecto cíclico que va a tener el comportamiento del muro ante cargas laterales, como por ejemplo cargas de sismo. Entonces podemos ver acá la respuesta ante carga cíclica, ante un protocolo de carga cíclica de la unión clavada, y los típicos modos de falla que se pueden experimentar en este tipo de unión son principalmente desgarro de la placa de BCB, que el clavo atraviesa la placa de BCB, y además en algunas zonas, como ocurrió acá en el clavo inferior, existe corte del medio de unión, y que es bastante típico en las fallas de la evaluación de este tipo de unión a nivel de muro. Por otro lado, las uniones con tornillo pueden identificar, a diferencia del caso anterior, que presenta una zona de mayor rigidez inicial, pero tienden a tener una menor capacidad de deformación, y que eso fue evidenciado a nivel de ensayo monotónico. Pero más aún, esto se ve exacerbado cuando tenemos tornillos que unen dos placas de isocartón a través del OSB hacia el frame de madera. O sea, tenemos que el tornillo que es más largo para poder unir todas estas placas de isocartón, este paquete completo, tiende a tener mayor rigidez inicial, pero también muy poca capacidad de formación, y por lo tanto deberíamos esperar que los tornillos de la segunda placa de isocartón fallen primero que los tornillos que van a ir por dentro uniendo la primera capa de isocartón. Algunos modos de falla son similares a los que pudimos ver anteriormente en clavos, es decir, aplastamiento de la unión y fluencia en el medio de conexión, en este caso tornillos, o también corte, principalmente cuando tenemos una sola placa de isocartón, pero en el caso de dos placas de isocartón, dado que tienden a generar una especie de empotramiento, este paquete de doble placa de isocartón más USB, simplemente el fallo que obtenemos no es tan dúctil y simplemente se tiende a generar una falla por corte del medio de unión. Luego, si analizamos las grapas, podemos ver que, dado que las curvas están todas a escala, podemos ver que la respuesta no lineal de la unión engrapada para una placa de isocartón en el lado izquierdo y dos placas de isocartón en el lado derecho, también es bastante reducida. Y por lo tanto, el efecto a nivel global que podría tener una unión engrapada de estas placas no estructurales sobre la respuesta a un muro de entramado ligero podría ser bastante reducida. Y por lo tanto, de aquí en adelante, todos los análisis que nosotros estemos haciendo van a estar centrados principalmente en uniones atornilladas, porque es una de las más típicas uniones que se utilizan tanto en Chile como en Latinoamérica, el típico drywall. Los modos de falla en este tipo de uniones, dado que son medios de conexión con doble patite que son de diámetro pequeño, tiende a haber fluencia del medio de unión, además de, dado que existe una separación de las placas arrastrantes sobre el frame, se genera fatiga y principalmente corte del medio de conexión, tanto en el caso para dos placas de isocartón para una placa de isocartón, como para el caso con dos placas de isocartón sobre el USB, donde principalmente ahí la falla, al igual que en el caso de los tornillos, son fallas por corte del medio de unión. Acá podemos observar la respuesta a nivel general en términos de parámetros de ingeniería que son bastante importantes de considerar. El primero es la evolución en términos de la rigidez secante que tienen los ciclos de histéresis de los medios de conexión. En este caso estamos comparando en negro la unión clavada, en azul la unión atornillada con una placa de isocartón, y en verde la unión
atornillada con 2 placas de isocartón. Podemos ver que todos los medios de unión siguen una tendencia bastante similar en términos de, a medida que aumenta el desplazamiento o el número de ciclos sobre la conexión, hay una reducción en términos de la rigidez que va experimentando que tiene el medio de conexión. Sin embargo, siempre podemos ver que en la mayoría de los ciclos, tanto en la unión atornillada de una placa de isocartón como de 2 placas de isocartón, tiende a presentar una mayor rigidez secante en la medida que avanza el protocolo. En términos de disipación de energía, y que fue algo que apreciamos, ¿cierto?, en la respuesta monotónica y también histerética a los medios de conexión, la unión clavada es aquella que siempre presenta mayor disipación de energía, o que es capaz de disipar mayor disipación de energía, principalmente por la forma en que falla principalmente por fluencia del medio de conexión, aplastamiento en la madera, a diferencia de los tornillos que, si bien logran en algunos casos presentar fluencia, tienden por fallar de manera frágil al cortarse. Y si comparamos otra variable, como por ejemplo el amortiguamiento equivalente de estos medios de conexión, podemos ver que no hay una tendencia clara en términos de cuál se comporta mejor, si bien la unión clavada aparentemente presenta mejor comportamiento entre los ciclos 0 y 30, todos presentan una misma forma de comportamiento en que tengo una zona bastante estable inicialmente y luego del ciclo 30 comienza a un aumento de este amortiguamiento equivalente. De hecho, si comparamos los valores medios y característicos de este amortiguamiento o tasa de amortiguamiento crítico o equivalente, podemos ver que la unión clavada tiene valores aproximadamente 0,15, que son equivalentes a la unión atornillada con 2 placas de isocartón, a diferencia del medio de conexión B, que es con una placa de isocartón, que es levemente menor con un valor medio de 0,14. O sea, en términos de amortiguamiento equivalente, todos los medios de conexión evaluados se comportan bastante similar. Luego, dado que necesitábamos evaluar el efecto de estas placas no estructurales en la respuesta lateral de un muro, necesitamos tener parámetros que permitan poder evaluar ese efecto a través de modelos numéricos. Y uno de los parámetros por excelencia, digamos, que nos permite caracterizar el comportamiento en el plano, o el efecto en el comportamiento en el plano de muros de las placas restantes, es su módulo de corte. Y podemos ver acá que el tipo de ensayo que se realizó para poder determinar el módulo de corte en las placas de yeso cartón utilizadas en el medio local, la respuesta de cada uno de esos ensayos hicieron 5 repeticiones, y para poder obtener este parámetro simplemente se evalúa la zona en el rango elástico lineal de la respuesta de cada una de estas curvas, y se obtuvo como valor promedio un valor de G de 1,14 gigapascales para las placas de yeso cartón tipo X, que son las que se utilizan para la protección al fuego, que usualmente tienen este color un poco rosa, y lo podemos comparar con el valor que existe en la literatura para las placas DCB, que son las placas por excelencia de contribución estructural de la respuesta de muros, y que tiene un valor de 1,3 gigapascales. Es decir, en términos de rigidez, tanto la placa de yeso cartón como la placa DCB andan bastante similares en términos de su valor propio que nos permite poder determinar su rigidez. Entonces, dado que ahora tenemos la información a nivel de conexión, lo que denominamos acá el connection level, esas curvas histeréticas son ajustadas a un modelo numérico que nos van a poder permitir representar su comportamiento a través de un modelo macro en el nivel de ensamblaje de un muro. Y por lo tanto acá podemos ver en la tabla que la constitutiva que se utiliza es una constitutiva llamada MSQ, que es bastante utilizada para la modelación no lineal de conexiones en estructuras de madera, y que consta de 10 parámetros, donde algunos de esos parámetros son la rigidez elástica, también tenemos la carga máxima a la que podemos llegar con nuestro elemento, además del desplazamiento último que puede llegar, y hay algunos parámetros como R1, R2, R3 y R4 que van a controlar la forma de esta constitutiva, además de los ciclos de, cómo cambia la rigidez post-peak y cómo se van a ir actualizando las modificaciones, las pérdidas de rigidez a la medida que el ciclo va avanzando.
Entonces acá podemos ver en este pequeño video un modelo numérico inicial donde queríamos evaluar, dado que ya teníamos la información a nivel de conexión, cuál podría ser el efecto a nivel de muro. Y corrimos un modelo donde cada uno de esos puntos que ustedes pueden ver ahí en gris corresponde a cada una de las conexiones de un muro. Se aplicó un protocolo de carga lateral y con eso podemos obtener información importante para tomar decisiones para los ensayos a nivel de escala real. ¿Qué información obtuvimos? Obtuvimos que en rojo y segmentado pueden ver ahí la respuesta del muro solamente con placas DCB, luego en azul la respuesta del mismo muro. Esto está hablando a nivel de carga, realizando un pushover a nivel de carga monotónica, con una placa de isocartón con unión atornillada, y en negro el efecto de la respuesta con dos placas de isocartón y considerando uniones atornilladas. Entonces tenemos un incremento bastante importante en términos de rigidez, como pueden ver ahí, la rigidez elástica calculó al 40% de la carga máxima, y también un efecto en términos de una reducción en términos de ductilidad, es decir, al agregar estas placas estructurales, si bien obtengo mayor capacidad, también hay una reducción en la capacidad de formación del muro, y que actualmente estos efectos de aumento de la rigidez, aumento de la capacidad y reducción de la utilidad no están siendo considerados en el diseño estructural de edificios de madera. Además, evaluamos esto también cíclicamente, generando un protocolo de carga y evaluando sus efectos cíclicamente, y podemos ver que existe un efecto inicial de las placas de yeso cartón que permiten explicar un aumento en la rigidez elástica, un aumento en el pic de carga, pero luego ese efecto tiende a perderse y se iguala al efecto que tuviese el muro sin placas de isocartón, dado que hasta este nivel de deformación, que estamos hablando aproximadamente 80 milímetros en un muro de escala 1:1 de 2440 milímetros por 2440 milímetros, vemos que se parece a la respuesta de clavos, y eso está explicado principalmente por lo que vimos anteriormente, que los tornillos tienden a tener menor capacidad de formación y por lo tanto fallan prematuramente, y luego los clavos son los encargados de tomar dicho efecto. Y cuando agregamos doble placa de yeso cartón, el efecto es bastante similar, solo que se ve exacerbado en un comportamiento mucho más elástico y con menor capacidad de formación. Entonces luego analizamos esto a nivel de experimental a escala 1:1, y podemos ver aquí en el setup del ensayo que se aplicó una carga lateral a nivel de la parte superior del muro, y podemos ver acá, y se confirma de cierta forma la respuesta obtenida anteriormente, donde podemos ver acá en la curva acá una comparación entre un mismo muro con las mismas configuraciones, solo que en rojo solamente tengo placa USB restante y en negro tengo el efecto de las múltiples capas. Y lo podemos ver a nivel del comportamiento cíclico, que en este caso, en este tipo de muros, no hubo una pérdida tan abrupta de capacidad de formación como se mostraba en el modelo numérico anterior, y eso nos permitió, además de entender mejor a nivel de esta data experimental que obtuvimos, entender algunas cosas que ocurrían dentro del sistema de anclaje, como por ejemplo, que dado que los muros tienden a generar una mayor capacidad en términos de rigidez y de carga máxima, también se generan ciertas no linealidades, entre comillas, en la respuesta de los anclajes que supuestamente deberían comportarse elásticamente, pero no porque el anclaje en sí esté fluyendo, que son unos anclajes de acero, sino más bien porque la madera tiende a deformarse perpendicularmente a la fibra, y eso es lo que explica este comportamiento o esta histéresis a nivel de anclaje. Y acá podemos ver en la curva de la derecha cómo va evolucionando la deformación por compresión perpendicular debido al efecto del anclaje que evita el vuelco en el muro. Finalmente, algunas formas de falla son, tal como esperaba anteriormente, los tornillos fallaron primero, y al final de los ciclos tienden a fallar los clavos, y la falla comienza a nivel central y se extiende hacia el perímetro del muro. Algunos parámetros de ingeniería importantes en términos de considerar, y vamos a analizar por tiempo solamente uno: la rigidez. Podemos ver en negro los muros de múltiples capas, es decir, considerando el efecto de las capas de isocartón, versus en azul, en rojo y en verde, muros con similares características, pero sin placas de isocartón, y en todos los casos podemos ver hasta drift de 4% aproximadamente, que
estos muros presentan una mayor rigidez. Finalmente, pudimos calibrar de mejor modelo el modelo numérico, considerando estas múltiples capas, y pudimos llegar a un comportamiento mucho más cercano en la respuesta estructural entre lo que puede predecir el modelo numérico versus la data experimental. Sin embargo, todavía hay espacios para mejorar, y estamos actualmente trabajando en nuevas data experimental a nivel de conexión para poder ir mejorando y mejorando cada vez más este modelo numérico. En términos de conclusiones preliminares, podemos ver que los muros de múltiples capas, como los denominamos a estos muros que toman en consideración el efecto de las placas de yeso cartón, la verdad es que presentan un comportamiento bastante similar en términos de su respuesta en términos de capacidad de formación, ductilidad, etcétera, que un muro como se está considerando actualmente. Sin embargo, presentan hasta un 1% de comportamiento elástico, a diferencia con los muros sin placa de isocartón, que llegan hasta un 0.8% del drift con comportamiento elástico, y además presentan hasta un 160% de mayor capacidad y un 53% de mayor rigidez en términos promedio. Además, hay una reducción que va entre un 16 hasta un 42% en términos de la capacidad de formación, donde en este caso el 16%, que fue el caso más favorable, es con respecto a muros que fueron ensayados con similares características que los que nosotros pudimos ver o que pudimos ensayar con placas de yeso cartón. Y finalmente, que el modelo numérico que se ha presentado es capaz de poder representar el comportamiento lateral del muro de forma certera, pero todavía hay espacio para seguir mejorando, principalmente de considerar efectos de refuerzo que se pueden generar de las placas externas de yeso cartón en la respuesta de un clavo. ¿Qué pasó? Bueno, y con eso terminamos la primera presentación. Muchas gracias. Quedamos atentos a que haya cualquier consulta, aunque quizás por el tiempo podamos pasar a la presentación de Matías. Cualquier duda, pueden contactarnos, ningún problema. Muy bien, Laura. Muchas gracias a Diego por compartir este tema y a todos los asistentes por su interés. Por temas de tiempo, nos saltaremos esta vez el espacio de preguntas, sin embargo, les invitamos a realizar, cualquiera que tenga preguntas, a realizar estas preguntas en la ventana del chat. Al finalizar las 3 presentaciones, vamos a hacer un espacio de preguntas si hay alguna de ellas. Continuamos entonces con el magíster Matías Alarcón, quien nos presentará el tema monitoreo estructural de torres peñuelas mediante instrumentación sísmica de bajo costo. Matías es ingeniero civil de la Universidad de Chile, mención estructuras y construcción, jefe de proyectos en el Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, CENAMAT, y candidato a magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Sus áreas de interés son la ingeniería sísmica, el diseño estructural en madera y la prefabricación e industrialización de procesos constructivos. Su experiencia abarca el diseño de edificaciones de concreto armado, investigación y desarrollo de soluciones constructivas para sistemas estructurales de entramado ligero en madera y la instrumentación sísmica de edificaciones. Adelante, Matías, por favor. Muchas gracias, Laura, por la presentación. ¿Se ve, cierto, mi PPT? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, Diego les acaba de mostrar su estudio de cómo estos edificios se comportan, ¿cierto?, frente a cargas sísmicas, frente a solicitaciones de corto plazo, digamos. Mi estudio, por otro lado, es un estudio a largo plazo. Cómo estas estructuras de madera se comportan a lo largo de su vida, ¿ya? Para ello lo que hicimos fue instrumentar lo que se llama Torre Peñuelas, que es una torre, ¿ya? Es un edificio ya construido por allá por el año 2017, y que nosotros instrumentamos para ver cómo fue la evolución de su comportamiento dinámico en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero les quiero realizar una breve introducción al sistema constructivo marco plataforma, de qué se trata, cómo se construye. El segundo es hablarles del proyecto Torre Experimental Peñuelas, de qué se trata y por qué yo estoy participando en él. Tercero, la primera fase de mi estudio, que fue un análisis modal operacional. Ya vamos a hablar de qué se trata eso. Cuarto, voy a hablarles de lo que fue la construcción y realización de, digamos, el diseño e implementación de un sistema de instrumentación sísmica de bajo costo
en lo que nosotros denominamos SIS-BC, ¿ya? Porque instrumentar un edificio con la instrumentación típica usual es súper caro, y nosotros encontramos la forma de bypassear eso, digamos, y utilizando instrumentación de bajo costo, con muy buenos resultados. Por supuesto que como se trataban de instrumentos nuevos, instrumentos que no han sido validados, en lo quinto que vamos a ver es la validación y sensibilidad de estos equipos de bajo costo. Finalmente, sexto, vamos a hablar de la implementación de un sistema de monitoreo de salud estructural, ¿ya? Ahora que ya tenemos este sistema andando, vamos a sacarle provecho para ver cómo evoluciona el comportamiento de la torre en el tiempo. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de las conclusiones de este estudio. Sin ir más lejos, bueno, vamos a partir con la introducción al sistema constructivo marco plataforma, ¿ya? Este sistema constructivo, como cito acá el Manual de Diseño de Estructuras en Madera del Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica, es un sistema constructivo constituido por entramados o marcos de madera cerrada que se arrastran lateralmente mediante tableros de OSB o contrachapado, los cuales se unen al marco por medio de clavos o tornillos para conformar elementos estructurales denominados diafragmas. Este sistema estructural está pensado para edificaciones entre 1 a 6 pisos de altura, ¿ya? Es altamente prefabricable e industrializable, dado que la madera es fácil de trabajar y de transportar en comparación con otros materiales. En la figura 1 yo les quiero mostrar un muro tipo, ¿ya? Que como ya mencionó Diego, voy a pasar rapidito, pero básicamente nosotros lo conformamos de estos elementos de madera cerrada, que llamamos pies derechos si son verticales, o soleras si son horizontales, que están generando un entramado, el cual después le damos una rigidez lateral al clavarle estos paneles de OSB, ¿ya? Un diafragma, igual, vamos a hacer la definición formal, digamos, se puede definir como un componente estructural con dos direcciones principales y una tercera de pequeño espeso, ¿ya? Con la capacidad de resistir esfuerzos de corte, así como también una rigidez suficiente para limitar las deformaciones de la estructura. Cuando estos paneles los ponemos de forma vertical, los denominamos muros, y cuando están horizontales los llamamos entrepisos, ¿ya? Formas de fabricar estos edificios hay muchas. La práctica usual en décadas pasadas en Norteamérica ha sido hacerlo in situ, pero ha ganado mucha fuerza hacerlo prefabricado, hacerlo antes en una fábrica bajo en una situación controlada, ¿ya? En donde podemos hacer un panelizado, es decir, los trabajadores construyen estos paneles y después los montamos en obra, o incluso podemos hacer pequeñas estructuras modulares, hacemos estas cajas completas, las cuales después llegamos y montamos en obra, ¿ya? Este proceso puede ser bastante artesanal o ya estamos hablando de sistemas robotizados. En cuanto a esto, bueno, varias empresas chilenas ya hace tiempo están en el rubro, como Tecnofast, la menciono porque fue quien nos apoyó con el tema de Torre Peñuelas. Ellos tienen un sistema de panelizado robotizado. Bueno, y en la figura 2 que les muestro acá, simplemente nombrarles que cuando este mismo diafragma está en posición horizontal, cambiamos un poco el nombre de las cosas que lo componen, ¿ya? Con los elementos de bordes los llamamos vigas de borde, tenemos el envigado principal, que es el que resiste la flexión, ¿cierto? Las cargas gravitacionales, pero en esencia es muy parecido, lo mismo, ¿ya? Bueno, como estamos hablando de Chile, ¿ya? De sistemas constructivos para un país con alta sismicidad, al igual bueno, que toda la costa del Pacífico de Sudamérica, tenemos que tener en cuenta que los muros tienen que resistir cargas laterales de gran magnitud, ¿cierto? Cuando estamos diseñando estos muros, debemos tener en cuenta tres fuentes que aportan a la deformación total de este muro, ¿ya? La primera es la flexión, es decir, que nuestros pies derechos, producto de la carga lateral, se deformen flexionándose. La segunda es la deformación asociada a los tableros, ya que estos son nuestra principal fuente de resistencia al corte, por su unión con los clavos, digamos, al entramado. Y lo tercero es que como se trata de estructuras livianas, los muros podrían eventualmente sufrir levantamiento en uno de esos extremos, ¿ya? Y para ello se colocan anclajes especiales en los bordes para resistir estas fuerzas de tracción, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado el efecto de los pies derechos de borde, por otro los tableros malos clavos, y finalmente la rigidez del anclaje vertical, ¿ya? Y en esto último me quiero detener.
Existen numerosas soluciones en anclajes verticales, ¿ya? Cuya complejidad va acorde a la tracción que necesita ser resistida. Para edificios bajos, casitas o, bueno, casas de 2 pisos, basta con un hold down de un rango bajo o medio, que es, que es lo que se aprecia en la figura A, que es un anclaje que con 1 o 2 tornillos basta y puede resistir esa pequeña carga de levantamiento. Pero si ya estamos hablando de un edificio de 3, 4 pisos, algo que requiere mayor resistencia, ya estamos hablando de hold downs de mayor tamaño, como los que se aprecian en la figura B, donde tenemos múltiples conectores y es una placa más gruesa, más grande, qué sé yo. Pero si ya estamos hablando de edificios grandes, 6 pisos, ubicados en la costa, por ejemplo, donde tenemos una alta solicitud sísmica, ya estamos hablando de cambiarnos de sistema a uno que se llama Anchor Tie Down System o ATS, ¿ya? El cual voy a describir en la siguiente diapositiva. Esta tecnología consiste en la instalación de una barra de acero en el interior de los muros estructurales, la cual es continua desde la fundación hasta el último piso, ¿ya? La barra se coloca por tramos de a un piso a medida que el muro crece verticalmente y se conecta a través de elementos especiales que permiten a la barra comportarse como un elemento continuo. Esto es lejos como el sistema más robusto para resistir tracciones de gran calaje, de gran magnitud. Entonces, en la figura 5, simplemente mostrarles rapidito de qué se compone. Vamos a tener una tuerca de acople, ¿cierto? Para conectar una barra con la del siguiente piso. Y, importante, el compensador de compresiones, que ese compensador lo que hace es que asegura que la barra y que el sistema, digamos, va a estar siempre en contacto con el entrepiso, ¿ya? Para que cuando llegue el momento de actuar, funcione. No me quiero olvidar tampoco, y bueno, esto ya Diego lo mencionó bastante, así que voy a hacer rapidito, que estas edificaciones, para que otorguen el nivel de confort y seguridad adecuados a sus potenciales residentes, requieren de múltiples capas, no solamente la parte estructural, sino que también capas que sean para la protección al fuego, para la humedad, protección incluso resistencia, digamos, aislación acústica, etc. ¿ya? Aquí vemos un detallamiento potencial de una estructura también que la obtuve del Manual de Soluciones Constructivas de Entramado Ligero, y es una terminación tipo, digamos, que tiene placas de yeso cartón, tiene lana de vidrio para el tema térmico, etc. Entonces, bueno, las múltiples capas presentes en una solución constructiva del sistema marco-plataforma permite otorgar seguridad a los habitantes de la residencia, como mencioné, frente a siniestros de fuego o sismo, y además de proporcionar un confort en el diario vivir, proporcionando aislación térmica, acústica y de humedad. ¿ya? Una cosa a tener en cuenta es que una correcta aislación térmica permite ahorrar costos en climatización interior. Y uno como ingeniero estructural debe tenerlo en cuenta porque, como bien dijo Diego, puede afectar la capacidad estructural y además es peso adicional que uno debe tener en cuenta al momento de diseñar. ¿ya? Lo siguiente, el proyecto Torre Experimental Peñuelas. ¿Qué es? Bueno, la Torre Peñuelas es reconocida como el primer edificio de entramado ligero de 6 pisos construido en Sudamérica. ¿ya? Este edificio de madera está considerado como un edificio pionero en la región, no solo por su altura, que es de casi 20 metros, sino que también porque fue materializado y ensamblado en un proceso de construcción modular off-site, fuera del terreno. ¿ya? El proyecto es una iniciativa a largo plazo, enfocada en desarrollar y fortalecer el uso de la madera como material constructivo en viviendas de mediana y gran altura. La torre fue desarrollada por el Centro de Innovación en Madera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Universidad del Biobío. Además, el mundo privado participó en esta iniciativa realizando donaciones de productos y soluciones constructivas, destacando a la empresa Tecnofast, que fue la responsable de la fabricación y el montaje de la estructura. La torre cuenta con 10 módulos, ¿ya? Que fueron montados en terreno, como se aprecia en la figura B. ¿ya? Tiene una planta de 5x5, es chiquitita, porque no está pensada para residencia, sino que es netamente experimental. Bueno, en la figura A pueden ver algunas fotos y un render. Como les mencioné, esta estructura fue diseñada en el 2017 y construida en el 2018. Está actualmente en el Parque Nacional Peñuelas, de ahí su nombre. Y la figura C pueden apreciar un corte, voy a hacer un zoom, un corte de la estructura donde se aprecian los dos módulos. El módulo A es el módulo habitacional, o el módulo utilizable, y el módulo B es el módulo escalera. ¿no? Entonces, quiero mostrarles cómo quedó esta torre finalmente construida. En el primer piso hay un espacio educacional, entre los pisos 2, 3 y 4 son los pisos experimentales, el piso 5 es un departamento piloto, y el piso 6 es una cubierta solar con terraza y mirador. ¿ya? ¿Cuáles fueron los objetivos, o cuáles son los objetivos de este proyecto a largo plazo? Primero fue la percepción de los usuarios,
aquí la pregunta que se buscó responder es si el público general estaría dispuesto a vivir en esta clase de estructuras, y para ello se realizaron tours a la torre durante el primer año del proyecto. En esta visita se le mostró al departamento piloto ubicado en el piso 5 y posteriormente se les realizó una encuesta a los habitantes respecto a su confort, qué sé yo. Lo siguiente fue la evaluación económica constructiva. Durante el periodo de construcción se calcularon los tiempos y costos de los procesos de prefabricación, transporte y montaje. Y efectivamente logramos costos competitivos con la construcción tradicional, teniendo en cuenta el gran ahorro de tiempo. Aquí cabe mencionar que la fabricación fue de 2 meses, pero el montaje en terreno fue de apenas 1 semana. También otro estudio es la protección del clima exterior. La estructura pasó a una cámara ventilada. Se trata de un envolvente exterior distanciado de los muros estructurales, formando una cámara de aire entre ambos. Y esto reduce la transmisión de calor hacia el interior de la vivienda. Cuarto, la sensación de bienestar. Como ya mencioné anteriormente, numerosas empresas donaron soluciones constructivas que permiten un mejor desempeño ambiental. Parte de la investigación ha sido evaluar las propiedades acústicas, demanda energética, confort térmico, entre otras propiedades que afectan el bienestar del potencial usuario de estas edificaciones. Finalmente, el comportamiento dinámico estructural, la cual es mi participación en el proyecto. Chile es un país sísmico, por lo que es fundamental asegurar el buen desempeño de esta clase de edificaciones frente a estos desastres naturales. Para ello, hemos instrumentalizado el edificio con la finalidad de identificar la evolución de sus propiedades dinámicas en el tiempo, además de detectar sismos en la torre. Entonces, esta la voy a presentar ahora, la primera fase de mi estudio, que fue el análisis modal operacional. Primero, ¿qué es un análisis modal operacional? Aquí voy a citar a un libro de Brinker y Ventura, año 2015, que dice: el análisis modal operacional es el proceso de caracterizar las propiedades dinámicas de una estructura elásticamente, la identificación de sus modos naturales de vibración a partir de su respuesta durante una operación. ¿Ya? ¿Qué objetivo entonces tengo? Determinar las propiedades dinámicas de la estructura a bajas tasas de deformación. Metodología: medición en terreno de microvibraciones, posterior procesamiento de datos mediante técnicas de identificación dinámica estructural. ¿Y qué resultados logré? Obtuve las propiedades dinámicas de la estructura, es decir, sus frecuencias y formas modales. Pequeña observación: cuando hablo de microvibraciones, hablo ciertamente no de sismos, sino que las microvibraciones que puede sufrir un edificio producto del viento, producto, en el caso de la Torre Peñuelas, que está cerca de una carretera, de la carretera, etc. O sea, son vibraciones que el humano no detecta, pero que un instrumento como el que muestro ahí en la figura 10, sí puede detectar. Ahora vamos a hablar de esos instrumentos que utilicé. Los equipos de medición fueron 12 acelerómetros Epicensor de la marca Kinemetrix, cuyo modelo es SU2. ¿ya? Ocupé un sistema de adquisición de datos portátil DuckBook y bueno, un notebook con su software especializado, baterías y cables para poder detectar esto. La gracia de estos instrumentos es que uno puede calibrarlos, ¿ya? Entonces uno los calibra para microvibraciones, es decir, en un rango de más o menos 0,5 grados, más o menos 0,5 G. ¿ya? La figura 11 muestra la instalación de la torre en terreno de los instrumentos. Ahí lo que estamos haciendo es una calibración, verificando que todos estén funcionando, para después repartirlos en la torre. ¿ya? Cuando uno quiere hacer esto, requiere de medir en cada piso con al menos 6 instrumentos. 3 instrumentos van a medir en la horizontal, como se aprecia en la planta al final, en la parte, digamos, derecha de lo que están viendo. 3 horizontales, porque eso me permite medir movimiento en la dirección X, en la dirección Y y la torsión, pero también quiero medir en vertical, también en los extremos, porque eso me permite medir los giros en torno a los ejes X e Y, además de los desplazamientos verticales. Como yo solamente tenía 12 sensores, tuve que hacer 5 mediciones diferentes, que son las que se muestran ahí en pantalla. Esas mediciones las tuve que hacer en 2 días. Uno fue el 22 de octubre y el otro el 26 de noviembre. Uno fue un día bastante frío, relativo, digamos 11 grados, y el otro fue bastante caluroso, 27,6 grados. ¿Por qué menciono eso? Bueno, más adelante van a entender por qué. Pasos: una vez que yo obtuve mis datos, los pasos para el procesamiento son, primero, la selección de canales y procesar y aplicación de costes de tiempo, aplicación de filtros de frecuencia y uso de 2 métodos de identificación dinámica, que son el Frequency Domain Decomposition
y el Stochastic Subspace Identification. Estos dos sistemas de identificación los pueden estudiar y ver a partir de esa fuente que les mencioné ahí, de Oversea y de Moore, y básicamente me permiten obtener a través de esos datos crudos las formas modales y las frecuencias naturales de la estructura. ¿Ya? A modo de ejemplo, solamente les voy a mostrar cómo se procesa uno de los registros que realice. ¿Ya? Lo primero es que se quitan partes del registro que presenten impactos o estén fuera de la señal esperada. Lo típico es que cuando empezamos a medir, nosotros nos vamos de la torre, ¿ya? Y esos primeros pasos, que son, digamos, vibraciones mayores que microvibraciones, hay que eliminarlos y dejar un registro limpio. Después, una vez que el registro esté limpio, podemos correr estos sistemas, métodos de identificación dinámica, y estos son los resultados. ¿Ya? El primero es el Frequency Domain Decomposition. En esta metodología se genera una descomposición modal y se grafican los valores singulares, permitiendo observar cuáles son las frecuencias que componen el registro obtenido. Cada peak que ven ahí es un valor singular que significa una frecuencia fundamental de la torre. Con este método es posible obtener la frecuencia en formas modales, independiente de la existencia de mezclas de modos de frecuencias cercanas. ¿Ya? Voy a hacer un zoom a esto, ¿ya? Bien grande. Entonces, ¿qué veo acá yo? Yo veo un peak súper grande en los 2 Hz, luego veo 2 peaks cerca de los 3 Hz, y así sucesivamente. Esas son mis frecuencias naturales de la estructura. ¿Ya? El otro método, que es el Stochastic Subspace Identification, es un método que asume modelos espacio-estado de diferentes órdenes de magnitud, y posteriormente se comparan unos modelos con otros, viendo qué frecuencias se repiten. El método va aumentando el orden del modelo, el cual es básicamente 2 veces los grados de libertad del modelo supuesto. Para cada uno de estos modelos supuestos se ajustan una matrices de espacio-estado, y de esas matrices se obtienen las propiedades dinámicas. Las propiedades obtenidas son las formas modales, frecuencias, y también la gracia que tiene, que no tiene el otro, es que puedo obtener las tasas de amortiguamiento. ¿Ya? Voy a explicarles este gráfico que se ve bien feo, pero no lo es tanto. ¿Ya? Aquí lo voy a poner en grande. ¿Qué ocurre? En el eje de las abscisas van a ver el orden del modelo, es decir, yo estoy haciendo un montón de modelos con distintos grados de libertad, ¿cierto? O orden del modelo. Y voy viendo cuál es el resultado de las frecuencias que lo componen, ¿ya? Y esto, bueno, esto se llama un diagrama de estabilidad. Y yo veo que con qué frecuencias me quedo finalmente. Me quedo con aquellas frecuencias que son constantes a medida que yo voy aumentando el modelo. Entonces, por ejemplo, cerca de los 2 Hz veo que se estabiliza bastante y que siempre está marcando 2 Hz, 2 Hz, 2 Hz. Entonces, esa es una frecuencia natural, la primera. ¿Ya? ¿Qué obtuve? Primero, se observó una variación significativa de la frecuencia natural entre los diferentes días de prueba. Por eso les mencionaba que un día fue frío y otro día fue caluroso. ¿Ya? Los valores promedio de la frecuencia natural se redujeron entre un 3 y un 9% cuando se compararon las estimaciones relacionadas con el día más caluroso que con el primer día de prueba. ¿Ya? Y lo otro es que las figuras que se ven en la tabla corresponden a las formas modales vistas en planta, ¿ya? Donde cada cuadrado de diferente color representa un piso de la torre. Es posible observar que los primeros 3 modos corresponden a traslaciones, mientras que los modelos del 4 a 6 son torsiones, y de los 7 a 9 es posible mejor que realmente está pasando con una representación tridimensional. Los primeros modos son 2 Hz, cerca de los 3 Hz, ya 3,1, después 4,7, bueno, ustedes lo entienden. Y nada, aquí les quiero mostrar representaciones tridimensionales de estas, de las formas modales de la estructura que logramos obtener. Esta representación de 6 grados de libertad de las formas modales de la torre se construyó integrando las estimaciones realizadas de cada prueba de vibración ambiental. ¿Ya? Se observa que, como había mencionado anteriormente, las primeras 3 formas modales corresponden a traslaciones, las cuales todas, en mayor o menor medida, son un poco diagonales, ¿ya? No son perfectamente en X o en Y. Del modo 3 a 6 son torsionales, y los modos 7 a 9 presentan dobles y triples curvaturas en la vertical. Algo que nos llamó mucho la atención es que en todas las formas modales existe algo de movimiento vertical. Y eso se debe igual, habla bien con el hecho de que la torre es súper esbelta, es una torre súper alta y esbelta. ¿Ya? Bueno, hecho ese primer ensayo de instrumentación, queremos colocar una instrumentación permanente. ¿Ya? Y ahora yo les voy a hablar de eso, el sistema de instrumentación sísmica de bajo costo.
El objetivo es el monitoreo a largo plazo del comportamiento dinámico de la estructura, ¿ya? Lo que incluye realizar lecturas periódicas de las microvibraciones del edificio, como también la captura de registros sísmicos. La metodología fue diseñar, evaluar, implementar y operar una red de acelerógrafos y sensores barométricos basados en los instrumentos de la empresa Raspberry Shake. Estos son los instrumentos de bajo costo que yo les mencionaba, que son nuestra alternativa, porque dada nuestro escaso presupuesto, digamos, no podíamos costearnos los instrumentos Kinemetrix o de otra marca que son hasta 10 veces más caros. Los resultados fueron la evolución de las propiedades dinámicas de la estructura en el tiempo, dependientes de la temperatura y humedad ambientales, como también su respuesta ante eventos sísmicos de baja intensidad. Bueno, como les mostré antes, nosotros vimos una variación de las frecuencias dependiendo del día, y eso nos llamó mucho la atención. Pero claro, es lógico pensando que la madera, al ser un material orgánico, se ve afectado por la humedad y por la temperatura, ¿ya? Eso es algo que se sabe, que se ha estudiado previamente. Pero lo que no se ha estudiado es cómo eso se comporta a nivel de edificio, y eso es esta investigación. La instrumentación sísmica de la Torre Peñuela se logró con un SIS-BC, digamos, Sistema de Instrumentación Sísmica de Bajo Costo, compuesto por acelerógrafo Raspberry Shake RS4D. ¿ya? El R4SD es un sismómetro y acelerógrafo Prometeor, con un geófono vertical, un acelerómetro MEMS y una computadora. Todo en una sola caja. ¿ya? Los instrumentos R4SD van acompañados de una computadora portátil Raspberry Pi 3 modelo B, que adquiere los datos del sensor y permite las comunicaciones a través de Internet o una red local. Lo que están viendo ahí en la figura 16 son los acelerógrafos. Hay una versión indoor y una versión outdoor, que viene con una caja que lo protege, digamos, y sumado a eso, nosotros hicimos un pozo al lado de la torre para poder medir las ondas sísmicas en el campo libre. ¿Ya? La red de instrumentación, bueno, primero, todos los instrumentos se conectaron a un módem o switch para generar una red de internet local, ¿ya? Luego, una Raspberry Pi 3 adicional, auxiliar, se empleó como un servidor NTP local para proporcionar un tiempo sincronizado para todos los R4CD. Es decir, yo tengo una computadora central que les brinda la misma hora, y con eso yo puedo obtener un registro sincronizado de los 6 acelerómetros que estoy utilizando. El Raspberry Pi 3 tiene un modem de banda ancha móvil que además nos permite conectarnos con él a Internet, lo que permite el control remoto del equipo. Yo desde la comodidad de mi hogar, por así decirlo, puedo conectarme a los equipos y ver qué están registrando, cómo se están comportando, si alguno falló, etc. El Raspberry Pi 3, bueno, permite verificar la sincronización de los equipos, tomar datos de equipo, visualizar datos en tiempo real y modificar las configuraciones del equipo. ¿Ya? La red de instrumentación fue diseñada e incluso si ocurre un corte de energía, ¿ya? Lo cual se logra mediante el uso de una batería de ciclo profundo de 12 volts y 55 amperes, que suministra energía a todo el sistema de instrumentación sísmica. ¿ya? Aquí en la figura 18 les muestro el esquema aproximado de cómo funciona. Todo al final está conectado a esta batería para que en caso de que se nos corte la luz en la torre, pueda seguir midiendo con una autonomía de hasta 3 días. Y bueno, la mejor parte para nosotros fue que el presupuesto total asignado, digamos, todo esto nos costó menos de $6.000. ¿Por qué lo menciono como algo importante? Porque $6.000 nos habría costado un solo instrumento de las marcas tradicionales. Y no hubiéramos podido realizar esto. Para alimentar los equipos con la batería de 12 volts, hubo que fabricar transformador de voltaje personalizado basado en un módulo de reductor ajustable, un módulo de reducción ajustable de voltaje, ¿ya? Que es capaz de transformar un voltaje de entrada entre 4 y 35 volts en un voltaje de salida ajustable entre 1,25 y 30 volts. Finalmente, digamos, se conectó un sensor barométrico, que es lo que aparece en la figura 20A, un sensor barométrico BME 280, lo que permite registrar la presión barométrica, la humedad relativa y la temperatura en tiempo real. ¿ya? Medimos esos 3 parámetros en tiempo real dentro del piso 2 de la torre. Así, estas medidas se utilizan para estudiar la evolución de las frecuencias naturales con la variación de las condiciones ambientales. Cabe destacar también que el SIS-BC se instalaron, aparte del SIS-BC, se instalaron 2 acelerógrafos QDR, es decir, acelerógrafos de gama alta, que tenía disponible la universidad, con la finalidad de validar el SIS-BC en terreno. ¿ya? ¿Qué componentes tiene esto? Por tema de tiempo voy a ir muy rapidito, pero básicamente les muestro el cargador de batería,
la batería de 55 amperes que mencioné, el Raspberry Pi, el que además tiene un reloj de precisión, en caso de que falle internet, igual pueda otorgar hora y que estén todos sincronizados, el sensor barométrico, la internet móvil, tiene, bueno, los acelerógrafos que mencionamos, el transformador de voltaje personalizado, etcétera, ¿ya? Y además que, bueno, todo el tema de qué cables utilizamos, que son cables UTP para poder comunicar todos los equipos, portafusibles en caso de que haya una subida de amperaje, que no se dañen los equipos, etc. Ahora les muestro dónde están ubicados. Ya en total, como les mencioné, son 6 equipos Raspberry Shake y 2 equipos QDR, y que los ubicamos pusimos un Raspberry y un QDR en este pozo para medir las ondas en terreno, y el resto de los equipos está repartido en el piso 1 y el piso, perdón, en el piso 2 y el piso 4. ¿Ya? Bueno, como se trata de equipos relativamente nuevos, de hecho Raspberry Pi es una empresa que comenzó el año 2017, había que validar y determinar la sensibilidad de estos equipos, ¿ya? Entonces, aquí les voy a colocar un video. Ahí está. Múltiples pruebas de mesa giratoria fueron realizadas en las que se compararon los R4SD con acelerómetros Epicensor de alta calidad de Kinemetrics, digamos. Las pruebas de la mesa giratoria se realizaron en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. ¿Ya? El equipo utilizado fue una mesa giratoria marca MOV, con una capacidad máxima de 10 kN. Esta mesa giratoria puede reproducir aceleraciones máximas de hasta 0,6 G y desplazamientos de hasta 25 metros. ¿Ya? Lo que se hizo fue correr una secuencia de 3 registros sísmicos, que fue simulada 2 veces cada una, y escaladas a un 70% de la amplitud. ¿Ya? Como resultado, obtuvimos esto. Aquí estamos comparando en verde el resultado del R4SD con el resultado de este Epicensor de alta gama. Y bueno, se ve un poco enredado todo el registro, ¿cierto? Pero acá hago un zoom de una parte y vemos que tanto el equipo de bajo costo como el alto costo registraron casi lo mismo. O sea, es un equipo muy, muy bueno y llegamos a la conclusión de que para lo que la aplicación que nosotros tenemos pensado era más que suficiente. Bueno, voy a saltar un poco esto, pero básicamente hicimos una función de transferencia y determinamos que hasta cerca de los 20 Hz los dos equipos miden casi lo mismo. Que eso es suficiente, digamos, para la aplicación que nosotros necesitamos, que es medir sí. Bueno, esa fue la validación en el laboratorio, pero además hicimos una validación en terreno, porque el 23 de octubre de 2021 la red de instrumentación registró el primer evento sísmico en la Torre Peñuelas. Fue un evento sísmico de magnitud 4.6 que ocurrió a 22 kilómetros al noroeste de la ciudad del Tabo, Chile. Y este evento permitió comparar las tasas de aceleración de tiempo del equipo de alta gama y el equipo de bajo costo, y nuevamente volvimos a comprobar que el equipo es de gran calidad y que nos va a servir para continuar las mediciones, ¿no? Finalmente, el sistema de monitoreo de salud estructural, ¿no? Basado en el CIFC descrito, se implementó un sistema de monitoreo de la salud estructural de la Torre Peñuelas. Para ello se crea un algoritmo que procesa los datos de vibraciones ambientales utilizando el método FDD. El algoritmo estima las 3 primeras frecuencias naturales de la torre en intervalos de 1 hora. Simultáneamente, esta rutina llama al sensor barométrico PME280 para evaluar la temperatura actual y la humedad relativa. Lo que ven en la figura 26 es el registro casi continuo, porque igual tuvimos unos cortes de luz y problemas por ahí, de la humedad y la temperatura aquí arriba, y abajo las 3 primeras frecuencias de la torre, ¿ya? Y tenemos este registro que comenzó el 29 de noviembre de 2021 y sigue hasta la fecha. Aquí les estoy mostrando hasta el 6 de julio. Y encontramos cosas notables. Primero que las frecuencias varían mucho, o sea, las frecuencias en un mismo día pueden variar hasta en un 10%, y en los 7 meses que vamos midiendo han variado hasta en un 29%. ¿Ya? Aquí pueden ver la primera semana, ¿ya? ¿Qué pueden ver en la figura 27? Primero, la temperatura interna, humedad relativa y frecuencias naturales identificadas para la primera semana del año 2022, a modo de ejemplo, ¿ya? Lo que se ve aquí en la figura A, el método FDD, igual vemos
digamos, la composición de las frecuencias, y en la C vemos una relación general entre la humedad relativa y la temperatura registrada dentro de la torre de Peñuelas. ¿Ya? Aquí también hay una línea roja, que es lo que voy a explicar ahora. A partir de las mediciones, se ajustó un modelo dinámico de espacio-estado para estimar cada frecuencia natural en función de los datos de las últimas 24 horas relacionados con la temperatura interna y humedad relativa. Como las frecuencias naturales dependen de ambos parámetros ambientales, la temperatura interna y la humedad relativa, y observando que estas frecuencias naturales parecen depender de la historia de estos parámetros, hicimos un modelo dinámico espacio-estado en el subespacio del tiempo discreto. Bueno, eso fue un trabalenguas, pero básicamente alimentamos un modelo que nos permite predecir, a partir de la historia previa que hemos obtenido los datos, podemos predecir cómo van a ser las frecuencias futuras de la torre, dependiendo de su humedad y su temperatura. Entonces, en esta figura, que ven acá, en negro son los registros reales, ¿ya? Y en rojo es lo que predijo nuestro modelo, antes de que ocurrieran estas, digamos, estas mediciones reales, porque lo estamos alimentando con los datos anteriores. Y aquí les muestro otra figura en donde vemos cómo es un gráfico tridimensional, digamos, de la evolución de las 3 primeras frecuencias, y vemos que al menos para las primeras 2, ya voy a explicar por qué la 3 no funciona tan bien, vemos que el espacio-estado, que lo representa ese plano en color negro, se acerca bastante a la realidad, ¿ya? Y esos puntos son la realidad, digamos, son los registros que hemos tenido todos estos meses. En cuanto al tercero, vimos que no se acercaba tanto, pero nos dimos cuenta que se debe a que en la estación de otoño, donde tenemos digamos, por así decirlo, va una etapa de transición del clima entre invierno y verano, ahí tenemos como resultados más variables y el modelo no es tan bueno para predecir. Bueno, finalmente, para no darle más la lata, llegamos a las conclusiones y quiero compartir con ustedes rapidito las conclusiones principales, dado el tiempo. Primero, la sensibilidad y evaluación de estos equipos. Los datos sísmicos registrados por el acelerómetro son de calidad, digamos, se comparan bastante bien con los equipos de alta gama. En general, los datos sísmicos muestran una alta sensibilidad para señales sísmicas de hasta 25 o 30 Hz, ¿ya? Y yo menciono esto porque nos gustaría que la gente utilizara más estos instrumentos porque podemos masificar la instrumentación, ¿ya? Lo segundo, el monitoreo de salud estructural. Nos llamó demasiado la atención que las frecuencias naturales aumentan en ambientes húmedos y fríos. La torre es más rígida en ambientes húmedos y fríos. La variación diaria peak to peak de las frecuencias naturales fue tan significativa como un 9 a 10%, y asimismo se observó una variación del 25 a 29% en los valores extremos de las frecuencias naturales durante los 7 meses de seguimiento. Por lo tanto, se concluye que las propiedades dinámicas de las estructuras de madera podrían ser mucho más susceptibles a las condiciones ambientales que otros sistemas estructurales. Esto generó una hipótesis basada en estos resultados. Si bien se esperaba medir una respuesta más rígida por parte de la estructura de madera en condiciones de frío, fue inesperado encontrar que las frecuencias más altas también fueran más altas para un ambiente húmedo, ¿ya? Porque la madera, cuando está húmeda, tiende a ser menos rígida. Una razón para este hallazgo, contrario a la intuición, puede atribuirse al hinchamiento de la madera, lo que genera una aprieta en las conexiones metálicas del ensamblado, ¿ya? Bueno, lo otro fue que generamos este modelo predictivo, como les mencionaba, que logró una alta precisión para predecir el comportamiento futuro de la torre, y en investigaciones futuras sería recomendable estudiar la aplicación de los métodos presentados para cuantificar el daño estructural en ensamblajes de madera. Nada, muchas gracias por su atención. Y perdonen que me pase un poco el tiempo. Gracias, Matías, por compartir ese tema. Tenemos 3 preguntas, pero vamos a continuar con nuestro próximo conferencista. Tal vez podemos irles respondiendo en el chat las preguntas que tienen para Matías. Nuestro siguiente conferencista es el doctor Tulio Carrero, con el tema Evaluación del comportamiento sísmico de muros híbridos con madera para edificaciones en Chile. Tulio es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, es graduado con reconocimiento cum laude, primero en su promoción como especialista en ingeniería estructural de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, y doctor en ciencias de la ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente se desempeña como ingeniero de diseño en la NERSA Ingeniería y Construcción, Minera División El Teniente Codelco, y también participa como ingeniero estructural en el Centro UC de Innovación en Madera. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el diseño, planificación, construcción y supervisión de proyectos residenciales, industriales, puentes y minería. Bienvenido, Tulio. Hola, buenas noches. Mi nombre, como lo comentó Laura, Tulio Carrero. Este fue mi tema de investigación de mi tesis doctoral. Fue acerca de la evaluación del comportamiento sísmico de muros híbridos con madera para edificaciones en Chile. Como introducción tenemos que Chile es un país que está creciendo, digamos. Ha sido un país creciendo en la parte estructural y que lamentablemente contamos con una contaminación ambiental del cual y una alta demanda sísmica. Es por ello que nosotros encontramos como potencial construir el diseño, digamos, estructura de madera o que tengan madera para lograr un buen desempeño tanto ambiental, digamos, y sísmico, por supuesto. También les quería mostrar acá, hablando un poco de mi trabajo, hace poco le tomé unas fotografías de estas estructuras de madera, de las cuales son estructuras de madera que fueron construidas en 1904, ¿ya? Cuando empezó el tema de la minería, y fueron diseñadas para tener personal, trabajadores, digamos, en la mina, cuando no se podía llegar accesiblemente a ella. Es importante saber que hay 4 sistemas estructurales actuales para las maderas. En esto se componen en 2 grupos. El primero sería la madera mark plataforma de Life and Timber Buildings, que son, Diego y Matías comentaron bastante sobre este tipo de edificación, de muros. Y también está los otros sistemas que son los de madera maciza, digamos. Massive Wood, que es CLT, que es la madera contralaminada, LVL y Glulam, ¿ya? Son 3 tipos de madera maciza que son bien conocidos a nivel mundial y que actualmente está llevando a la delantera un poco el CLT, porque son estructuras un poco más rígidas en comparación con otras, pero dependiendo más que nada de la configuración entre ellas. Pero lo más importante de esto es que las estructuras tienen que garantizar un buen servicio, seguridad y que sean económicas para construir. En ese sentido, nosotros nos dimos la tarea de buscar estructuras, ver qué estructuras están en el mercado y que están ganando popularidad. Las que están ganando actualmente popularidad digamos, se ha demostrado, son las estructuras que son híbridas, son que utilizan diferentes materialidades para la construcción, ya sea diafragmas de madera, como CLT, Glulam, muros de otros tipos de materialidades. Entonces, en ese concepto, y al igual que cuestiones, muros de concreto con muros de CLT y otros. En ese sentido, nosotros nos dimos la tarea de buscar una revisión bibliográfica de muros de madera. Cuando nosotros hicimos la revisión bibliográfica, contamos con varios expositores. En este caso está Guiñez, que fue un magíster, es magíster, digamos, de la Católica, y que también trabajó con estructuras un poco más, eran más plataformas, pero un poco más reforzadas en los pies derechos, digamos. Y también encontramos otros tipos de materialidades, solamente CLT, solamente, digamos, híbridos también, macroplataforma, y nos dimos cuenta que para la capacidad de carga lateral, nosotros vimos viendo un avance cuando se trata sobre muros híbridos, porque vimos que grandes capacidades de carga podríamos encontrar para este tipo de muros, al igual que la rigidez. Y por supuesto, la utilidad también mejora, dependiendo de las conexiones, de las cuales tanto hablamos cuando hablamos de escala, de mencionar escalas, y vemos que el tema, sobre todo, de los muros de madera, es que se basa principalmente en el diseño de las conexiones, porque el diseño de las conexiones me va a dar la base a mí para yo construir, para yo poder construir una estructura con alta utilidad que me permita entrar en el rango plástico y poder tener un buen comportamiento estructural que además de rígido permita, digamos, llegar a ese rango plástico que en definitiva nosotros necesitamos lograr un buen comportamiento de esa curva carga de formación, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, nos dimos las tareas y la propuesta del tema de tesis fue definir qué tanto podemos ir más allá, ¿no?, con la madera. Entonces, en base a eso, diseñamos o procuramos lograr conceptos innovadores con estructuras híbridas, ya sea de madera, concreto, o con maderas de alta resistencia, ya sea como el CLT, como les comentaba. Entonces, ¿cuáles son el proyecto o el objetivo general? Era desarrollar entonces un muro o dependiendo un concepto, en definitiva, de muros híbridos que, con madera para diseñar estructuras de madera de mediana altura. Acá algunas tareas, voy a pasar algunas láminas rápidamente por el tiempo. Los conceptos diseñados en esta tesis fue dos principalmente. El primero fue Frame Panel Shear Walls, que son, digamos, una configuración de la cual tenemos pies derechos de perfiles de acero con tableros de CLT, pero lo importante acá es que seguimos la misma configuración, es la misma configuración de macroplataforma. El diseño se hizo en base a materiales, digamos, que agregamos, que le generan una rigidez, un mejor comportamiento de la estructura. Por supuesto, lo comento una vez que ya analizamos los resultados y serán demostrados. Al igual que el de abajo, digamos que son estructuras solamente madera con madera, es un muro híbrido, pero de perfiles de glulam con tableros USB de 18 milímetros. Acá desarrollamos dos conceptos, uno con clavos, el de Wooden Panel Shear Walls, y el de Frame Panel Shear Walls lo diseñamos con conectores directamente de acero de 7 milímetros de diámetro. Los de abajo fueron de 3 milímetros de diámetro. Ya, las etapas. Hicimos 4 etapas para este proyecto. La primera fue una revisión del daño. La segunda fue el concepto a escala de las conexiones. Como comentaba Diego también, primero se diseña en conexión para ver el comportamiento, para proyectar el comportamiento del muro. Y luego de ello, poder obtener más o menos el análisis del protocolo de carga en función a la capacidad, a las propiedades dinámicas del muro, en este caso la capacidad lateral, la rigidez, la utilidad. Esos son los principales conceptos que nosotros necesitamos para desarrollar y hacer, digamos, la estimación de los modelos estáticos, digamos. Entonces, el primer concepto de la primera etapa fue ver qué es lo que pasaba en diferentes estudios sísmicos cuando pasaron, digamos, estos terremotos. Por ejemplo, en este caso, vimos este caso de estudio, como que la primera planta tuvo problemas de debilidad por temas de que no existían una configuración bien de muros, y en eso nos destacamos un poco para buscar en qué contexto íbamos a analizar el daño, digamos, de cada detalle de 3 principales terremotos que han sido, digamos, fundamentales en la historia de la parte sísmica, que es el North Sea Earthquake, que fue en 1994, en el 2010 fue el de Chile, con alta magnitud, y el de Christchurch, que fue una fotografía la anterior, digamos. Uno de los ejemplos. Acá utilizamos algunas databases. Bueno, y también introducimos parámetros input y output para conocer la correlación entre el nivel de daño y el costo. El costo de reparación por metro cúbico, ¿ya? Acá están más o menos los datos que nosotros encontramos y el que pudimos correlacionar junto con estos inputs. Y detallamos acá que el primer muro, que lo principal es investigar sobre los muros. Los muros en la estructura son muy importantes, sobre todo los que se utilizan los que deben utilizarse, digamos, en la primera planta de la edificación. Es por eso que nos encargamos de llevar a escala las conexiones híbridas y de 4 conceptos fundamentales, que fueron acero con tableros CLT, concreto con tableros CLT, LCL con tableros CLT y glulam, el perfil glulam con tableros USB. Un poco, bueno, este fue más o menos el programa testing que, perdón, fue desarrollado en los distintos
ya utilizamos un monotónico para cada unión y 3 cíclicos. Bueno, en este sentido logramos utilizar 3, pero desarrollamos 2, de los cuales fuimos lo que investigamos, ¿ya? Aquí se pueden ver los diferentes conectores, los diferentes conectores que se utilizaron para cada conexión, ¿ya? Y el desplazamiento de la velocidad de carga, digamos, que se utilizó para el protocolo. Es importante saber, y yo creo que todos lo conocen, ¿no? Pero es bueno a veces conocerlo, que hay que principalmente verificar 2 conceptos básicos de la ingeniería estructural, que es la fragilidad y la ductilidad. En este caso sabemos que la fragilidad es un comportamiento asimétrico, es un comportamiento donde se puede demostrar un efecto pinching, que se llaman así, por temas de que hay un estrechamiento entre la histéresis, y es por ende que nosotros necesitamos mejorar esa capacidad para poder lograr una mejor ductilidad, como en la figura donde está la curva azul. Y es un ejemplo muy básico que la deformación, cuando se deforma una cuchara, en este caso, que está a mano derecha, la fragilidad es como se corta la cuchara. Cuando una cuchara se corta, en definitiva, es frágil, como este ejemplo, y el dúctil es cuando la cuchara, digamos, tiene movimiento, pero no se corta. Es por ello que nosotros logramos buscar en ensayo experimental y también en modelos el comportamiento de estas estructuras para determinar la capacidad de carga que tienen ellas, la ductilidad, como les comentaba, y la rigidez. En ese sentido, nosotros hicimos algunos ensayos experimentales. Como pueden ver, solamente le voy a hacer énfasis del CLT con el acero, el perfil de acero en el medio con 2 tableros de CLT. Y acá en este sentido también está la otra conexión que desarrollamos como muro también, de un perfil de glue lamps con tableros USB de 18 milímetros. Acá hay unos videos que podemos ver, ¿ya? El izquierdo fue una conexión de concreto con tableros CLT, y en el derecho la conexión que existió con un perfil de LCL con tableros de CLT también. Más o menos como para que vean el concepto, este fue un análisis cíclico, y en ese sentido, esta es las otras conexiones que teníamos también. Yo no lo pude ver, pero más o menos el desarrollo de otros ensayos que tuvimos en base a hacer una comparación entre ellos y determinar las propiedades dinámicas de las uniones en este caso. ¿Ya? Cuando nosotros nos entramos, digamos, a comparar estos resultados, primero visualmente, como lo hacemos, y luego determinar en los números, generalmente nos dimos cuenta que existió utilidad en la comparación entre el CLT con el tablero CLT, en el perfil de acero con el tablero de CLT, porque ustedes pueden ver los conectores están de forma pandeadas, pero no están cortadas, digamos. En el caso de el glue lamps con los tableros USB, sí hay corte, existió corte en los clavos, por eso nosotros no conseguimos esa utilidad, digamos. En este sentido también tuvimos problemas con tableros, con el tema de los tableros con CLT, con el espécimen de concreto y con el tablero de LCL. Hubo poca utilidad y alta deformación, alta capacidad de deformación, digamos. En ese sentido, tuvimos, aquí hay el sumario, digamos, el resumen de la rigidez para cada una de las conexiones. En este caso comparamos el CLT del acero con el CLT LCL, y nos dimos cuenta que el CLT con el acero fue una conexión bastante rígida, con alta capacidad y alta utilidad. Aquí hay algunas comparaciones, pero por temas de tiempo tampoco voy a poder demostrarles, pero sí, en este caso, hubo alta rigidez en las curvas de las uniones de CLT con concreto,
mucha rigidez, pero como ustedes pueden ver, poca capacidad de formación y poca capacidad de utilidad también. Tenemos acá algunas histéresis de las cuales se comportaron en el modelo con referente al ensayo experimental de manera coherente. Y en base a esto nos dimos cuenta que dos conexiones prevalecieron, a pesar de algunos comportamientos con respecto a la utilidad y algunas cuestiones que vimos visualmente. En el modelo también pudimos comparar que las dos que prevalecieron y queremos destacar es el CLT con el acero y la del glulamps con el OSB. Son importantes destacar porque una me permite, según el costo-beneficio de la estructura, yo sé que el CLT con el acero me va a permitir a mí llegar a alta rigidez y alta capacidad por la capacidad de la unión que pudimos obtener, pero el costo-beneficio de una glulam con USB puede ser menor. Entonces, o sea, puede ser mayor en el sentido de que podemos lograr construir este tipo de estructura, pero a un poco más bajo costo, que es lo que requerimos para este tipo de estructura. Entonces, en ese sentido, nosotros detallamos y nos enfocamos a hacer a escala real un muro según las conexiones que ensayamos y, por supuesto, con las distintas aplicaciones, con el código EN 12512, seguimos ese protocolo cíclico. Y bueno, aquí estamos algunas características de los materiales que fueron utilizados para este tipo de muros, que fue el primer goal que le había mostrado anteriormente. Y bueno, aquí están más o menos la revisión. Vean como a mano derecha están los perfiles de acero con los tableros de CLT, digamos, para este tipo de estructuras que ensayamos como primera meta. Algunos instrumentos, digamos, que fueron utilizados para medir la capacidad de las deformaciones y los movimientos del muro. Y aquí está más o menos el video del ensayo que pudimos grabar, digamos. Pero siempre hay un comportamiento dúctil. Si nos podemos ver, cuando hicimos el ensayo, vimos que fue un comportamiento dúctil, nunca fue un corte, incluso ruidos prácticamente no existieron. Fue un comportamiento que se manejó bien, incluso cuando retiramos los tableros de CLT, vimos cómo no, digamos, los conectores mantenían algún comportamiento, algún movimiento, pero o sea, no estaban dañados ni cortados, ¿ya? Entonces eso es lo principal que nosotros pudimos obtener. Y bueno, acá pueden ver que los conectores mantuvieron su forma, digamos, es dúctil porque también pudimos ver que el hueco, digamos, no se ensanchó, digamos, y pudimos obtener una comparación también para este tipo de muros. Nosotros lo que analizamos, como teníamos un muro híbrido con CLT y acero, también dijimos vamos a integrar un poco el concepto del muro de marco plataforma de la Different Timber Buildings con un muro de corte de CLT únicamente hecho con este tipo de material y ver cómo se traduce esto en los gráficos. Y cuando nos dimos cuenta, la capacidad de carga del muro híbrido prácticamente es el doble de este tipo de las comparadas, digamos, de los otros tipos de estructuras, como CLT y macroplataforma, y la capacidad de carga de formación, y la capacidad de formación también, o sea, no es el doble, por supuesto se mantiene, pero es una capacidad razonable para este tipo de estructura. Entonces, rígidamente se comporta muy bien, tiene más o menos una rigidez de 10 kN por milímetro, y es súper interesante el hecho de que prácticamente duplicamos tanto la rigidez como la capacidad de formación. Es por eso que es lo que queríamos lograr, la capacidad de lateral de carga, perdón. Entonces, aquí más o menos algunos parámetros con los cuales obtenemos del programa para lograr del programa sísmico para lograr digamos, detallar esto en análisis ya métodos estáticos, y obtuvimos un comportamiento. Si más o menos modelamos una estructura con marco plataforma, con muro marco plataforma, tendríamos una configuración de la izquierda, que sería la parte A, y con el muro híbrido tendríamos una configuración de la parte B. Entonces podemos lograr espacios más amplios, logrando estructuras no tan reforzadas y buscar, digamos, aliviar un poco también los costos. En ese sentido, también detallamos el concepto, el segundo concepto, que fue el muro de glulamps con tableros
de OSB. Hicimos lo mismo, detallamos para una configuración, diferentes tipos de materiales que ya se fueron notificados, y en ese sentido también hicimos un reforzamiento para la compresión en las conexiones por la tracción y la compresión que pudieran haber estado o que puedan estar por el hecho también de que no hay una articulación como estaba en la anterior. En el anterior teníamos una articulación en las esquinas para lograr que fuera más dúctil. Acá solamente teníamos los 3 conectores y también fue un refuerzo que se hizo por tracción y compresión. Bueno, aquí hay algunos instrumentos. Aquí está el video del ensayo de este muro. Aquí vamos a ver que hay un problema de fragilidad en la viga superior. Van a ver cómo se detalla un poco la falla arriba, y es porque cuando nosotros detallamos este concepto teníamos en base digamos, a realizar este ensayo, prácticamente lo teníamos que hacer por una vez, por temas de costos, y en ese sentido nosotros intentamos detallar un poco, buscar la forma de introducir un poco más de capacidad, introduciendo un poco más de conectores, pero lamentablemente se alineó un poco estos conectores también por la disminución que hicimos para entre ellos, entre los conectores. Reducimos un poco digamos la distancia entre ellos, y es por ello que nosotros tuvimos este comportamiento. Aunque en ese sentido tuvimos una gran capacidad de carga, por el tener muchos clavos, también lamentablemente tuvimos poca capacidad de formación, y es por ende que cuando hablamos de poca capacidad de formación, por supuesto es un comportamiento frágil, aún así teniendo una alta capacidad, ¿ya? Bueno, algunos comportamientos, como pueden ver ahí, más o menos es lo que les expresaba a ustedes. La negra es la curva negra es prácticamente la que nosotros ensayamos en el segundo concepto, el azul es el primer concepto, y fueron coincidencias en el sentido de que saber que una tiene la mayor capacidad de carga, pero la otra tiene mayor capacidad de utilidad. Entonces ahí es donde evaluamos y decimos qué es preferible, tener una gran capacidad de carga o una gran capacidad de utilidad. Y por supuesto que siempre va hasta ahora ganando, digamos, el primer concepto, ¿ya? Bueno, hicimos una correlación, una imagen, este concepto Digital Image Correlation, con algunos compañeros para determinar más o menos dónde se estaba dando la falla. En ese momento, cuando vimos la falla en el segundo muro, vimos que arriba, digamos, se estaba aproximando la capacidad por la tracción y la compresión que había en las esquinas, digamos. Vimos acá entonces que tuvimos un comportamiento, digamos, dúctil en el caso del primer muro, que era madera CLT con perfiles de acero, y está el otro muro, en el otro caso, digamos, que son perfiles glulamps con tableros USB. Aquí vimos como la viga de arriba se cortó, digamos, y fue debido a la distancia entre los conectores, que lamentablemente asumimos de una manera muy apresurada por el hecho de tratar de tener una capacidad de carga mayor en función a los conectores. Bueno, entre las conclusiones tenemos que hay alguna... los conceptos de los resultados con los modelos estuvieron de acuerdo, más o menos un error de 10% más o menos. Y la investigación entre Frame Panache Wall y Boolean Panache Wall, aún así son dos investigaciones que son innovadoras, son muros de altas capacidades, que igual deben seguir verificándose en función al Boolean Panache Wall, porque aún así reducimos un poco el costo de lo que nos puede traducir el Frame Panache Wall, pero son conceptos innovadores que, digamos, ya están patentados, y en función a eso, al mismo concepto del sándwich macroplataforma, pero buscar estas opciones un poco más innovadoras y un poco más capaces, digamos, a nivel estructural. En este sentido, hablamos de pinching effect,
cuando el efecto pinching es en el caso de Buren-Paneshi-Wall, pero también hablamos de alta rigidez para ese concepto, así que hay que tenerlo en cuenta para próximas investigaciones o los próximos futuros magíster y doctorados que también quisieran indagar un poco más. Bueno, acá un poco lo que les comentaba y bueno, más o menos para que sepan que esta es la patente que actualmente tenemos con el profesor Pablo Guindo, el profesor Santa María y Jairo Montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio, por compartir ese tema. Tenemos un par de preguntas. La primera, ¿cuánto contribuye el marco de acero o glulam por sí solo versus el resto del sistema? Tulio, Sí, estaba muteado, disculpa. Ajá. Ya va, un momento. ¿Me repite la pregunta, por favor? Que no la vi. Sí. ¿Cuánto contribuye el marco de acero o glulam por sí solo versus el resto del sistema? Realmente el marco de acero contribuye, nosotros no estimamos ese valor, pero sí puede ser por lo menos un 70% en función versus el resto del sistema, porque el acero prácticamente aumentó la capacidad de ductilidad del conector en este caso, en función al CLT. En cambio, lo que pasa es que cuando utilizamos el glulam también obtuvimos un comportamiento que fue sorprendente por el hecho de que los tableros USB con la unión prácticamente midplay con los perfiles de glulams permitió que además de que con el conector tuviera el comportamiento capaz, digamos, también la unión, digamos, entre el perfil con el tablero permitió también un comportamiento adicional para para ese tipo de estructura. ¿Cuáles son los principales desafíos que podría identificar para la implementación de este tipo de conexiones en estructuras reales? ¿Cuál es ese principal desafío? Mira, es importante decir que hay que seguir investigando, digamos, en función a este tipo de estructuras, porque igual se hicieron, como te comenté, 3 cíclicos, 1 monotónico, pero me parece, dentro de todo, es lograr implementar los conectores eficaces, los mejores conectores eficaces y la mejor unión como de investigación para lograr que nosotros podamos tener ese concepto detallado y poder llevarlo a obra, digamos, porque tú puedes estimar que el conector va a entrar completamente, pero cuando llegas a obra, prácticamente la persona que lo va a realizar, va a ejecutar, no lo introduce de la forma correcta y entonces ahí tenemos problemas de estrechamiento entre los conectores, y eso es lo que hay que más trabajar. Yo creo que hay que saber detallar y supervisar las estructuras, bueno, como en todo, en todos los trabajos, para verificar que no haya problemas en ese sentido. Muchas gracias, Tulio, por la disposición para responder las preguntas y también agradecemos a los demás conferencistas por esta presentación. Con estas preguntas damos por terminada la sesión, ya que las demás preguntas que se hicieron en la segunda sesión se respondieron en el chat. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron y por su interés en estos temas. Les invitamos a seguir conectados con las redes sociales de Yachay para estar informados de los próximos cursos, como Introducción al Diseño y Construcción con Madera con el ingeniero Diego Valdivieso que presentó hoy. Próximos cursos en relación a Python y aplicaciones de ingeniería estructural y suelos e inteligencia artificial aplicada en la ingeniería estructural. Muchas gracias a todos de nuevo. Estén conectados entonces con las redes sociales de Yachay.